esta es la plataforma ecuatorial, perdón, la plataforma azimutal, del telescopio de 51 centímetros, y esto tiene dos ruedas con rodamiento, ¿cierto? Una y dos. Voy a tomar porque no estamos. Y la tercera es una tope de teflón. Ah, sí. Desliza nomás. Desliza sobre la melamina. Esta melamina no es de las más suaves, porque existen unas melaminas que son mucho más suaves. Quizá no las encontré en ninguna parte. Y esto sirve como para frenar también, para que no siga, por ejemplo, no se mueva el telescopio en caso de que estuviera desnivelado. Esto es una contratuerca nomás, que lo mantiene ahí, tiene un rodamiento. Esto es para asegurar el eje, porque es un perno de 5,16, que es como de 8 milímetros más o menos. Yeah. Y sin eso, esto se movía para allá y para acá. Le puse eso. Y esto gracias a los consejos también de Andrés Arboleda. Eso del pad solo, de teflón, más las dos ruedas. Son consejos de Andrés Arboleda de Colombia, Ya. de Cali. Oye, ¿y cuál es la historia del telescopio este? Bueno, este telescopio lo hizo Ricardo González como el año 2000 más o menos, aproximadamente. Ya, y cuéntanos un poquito quién es Ricardo González para quienes no lo saben, no lo sepan. No sé si quieres también No, hablar. no consiste mucho porque... Bueno, Ricardo González fue una persona que autodidacta, total, multifacético, hacía muchas cosas. Él construía telescopios desde el año 56 aproximadamente, que fue su primer espejo que hizo. Él empezó con vidrios más o menos pequeños, pero después se hizo el primero de 30 centímetros, el más grande de Chile, de 30 centímetros, hecho por un aficionado. Espera, que no todo el mundo sabe la construcción de los espejos. En el fondo, lo que se hace es tomar un vidrio, algún cristal, y luego tallarlo para darle la forma respectiva para, a partir de eso, construir un espejo, ¿no? Correcto, claro. Eso no es evidente, por eso prefería aclarar. Exactamente, claro. Para quien no sepa, el proceso de construcción de un telescopio, el telescopio funciona básicamente con lente o con espejo, o la combinación de ambos. Eso depende del diseño del telescopio. En este caso, este es un telescopio tipo Newton que tiene dos espejos. Entonces, un espejo que es principal, que es como una antena parabólica, que tiene una forma cóncava, así como de cuchara, que permite concentrar la luz, que hace el mismo efecto que una lupa, cuando uno quema hojas o hormigas con una lupa. Eso no se debe hacer con el sol. Bueno, esos espejos uno los construye, la óptica. Se construyen, se pulen a mano contra otro cristal de similar tamaño, intermediando esmeril en polvo, que es como arena, y un poquito de agua entonces para lubricar, y eso se le va dando una forma, porque al principio son planos, y luego después de cierto tiempo de pulido, esto cambia de forma, uno se forma cóncavo y el otro convexo. Sería algo así como una lija, pero hecha con dos cristales, ¿no? Exactamente, claro, pero en este caso van cambiando la forma. Entonces necesitamos nosotros una pequeña curvatura para que pueda... un convexo y un cóncavo, claro, digamos. porque hay que concentrar la luz de alguna forma. Entonces el cóncavo produce esa concentración, el convexo produce como dispersión hacia los lados. Pero básicamente, bueno, este es un espejo que hizo este señor Ricardo González, que fue un maestro mucho de nosotros que aprendimos a construir telescopios. Él hizo el primero de 30 centímetros, como decía, en Chile. Después hizo el primero de 40, después el primero de 50 más grande. Y había otros aficionados también que después ya incluso superaron esos tamaños. Pero en Estados Unidos es muy común ver un 40 centímetros, ¿cierto? O un 50 centímetros como en este caso, que son 20 pulgadas. Pero acá en Chile es más difícil, y hecho por aficionados. Pero en Chile Ricardo hizo el más grande que ese. Claro, fue el primero que se conoce que hizo. Pero mira, yo simplemente, como curiosidad, cuando estuve en la Universidad de Padua, el telescopio de la Universidad de Padua se inauguró en plena Segunda Guerra Mundial y era un telescopio de 1 metro de diámetro, 1,22 m. Entonces estamos hablando como un poquito menos de la mitad de eso, no es menor porque esto se hacía a nivel industrial, ¿no? Entonces no es menor
50 centímetros, 60 centímetros es un telescopio importante, ¿no? O sea que tal vez hace 80 años atrás podría haber sido perfectamente un telescopio profesional. Sin duda. Una cosa que faltó decir, me parece, es que Ricardo trabajó en el Tololo, en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo. Y como bien decía Claudio, es multifacético. De hecho, Claudio, él siempre contaba como historia de que también le gustaban las alas delta. Y muy temprano en la mañana él llegaba al borde del cerro y llegaba, pasaba corriendo frente a la oficina del director, que lo miraba por la ventana. Él pasaba corriendo y se tiraba. Entonces él estaba todos los días con el nervio de punta del director porque no sabía si iba a tomar vuelo con esas alas que tenía. Hasta que dijo, usted deja las alas delta, si no se va el trolo. Así que tuvo que dejar las alas delta. Ay, pensé que se había ido el Tololo. No, el trolo. Y se lanzó y hay fotos al respecto, así que, Sí. sí. Que prueban esa aventura que tuvo, salvaje. Entonces él se hacía muchas cosas con muchos telescopios, hizo una máquina también que después le cambió la vida según él, que antes hacía una cierta cantidad de espejos pulidos y después ya eso lo multiplicó. Fue mucho más eficiente. Ah, una máquina para pulir. Claro. Se fabricó una máquina. Esa máquina después pasó por algunas manos por ahí. Después de su fallecimiento, él murió en 2005, el 4 de enero del 2005, o sea, ya han pasado sus buenos años ya, que nos dejó el maestro, y sus cosas están viviendo aquí. Claro, bueno, Luis, tú hace un rato nos habías contado, pero no quedó registro, de cómo llegó este telescopio acá, ¿no? No lo he mostrado todavía, el telescopio no ha quedado grabado, solamente estamos viendo la base esta que ustedes tienen aquí, así que ya vamos a grabar el telescopio. ¿Cómo llegó este telescopio acá? ¿Puedes contarnos algo de eso? Fue una camioneta. No, el telescopio llegó acá porque después con el tiempo la señora Elena, la esposa de Ricardo, decidió, ella regaló muchas cosas, vendió otras y puso a la venta este telescopio sin ponerle precio. Entonces ella anunció que quería escuchar alguna oferta por el telescopio. Yo no sé cuántas ofertas hubieron, yo hice mi oferta y después ella me dijo que yo me quedaba con el telescopio. Pero para mí una tremenda alegría y un honor, digamos, tener el telescopio de Ricardo. Entonces yo quise tenerlo para que no quedara en manos quizás desconocidas. Sí. Entonces ahí se hubiese perdido un poco la historia, que es lo que a nosotros nos interesaba recuperar y mantener en el tiempo. Bueno, y ahora al parecer este equipo que tú tienes, esta parte del telescopio que tú tienes, estuvo en reparación, entiendo, ¿no? O sea, viene recién llegando a una reparación y hay que montarlo en el telescopio, ¿no? Don Claudio Argandoña, de hecho, ¿no? El que está aquí, no lo habíamos presentado, pero don Claudio Argandoña es quien acaba de traer esta pieza. Y vamos a grabar el telescopio que no lo hemos visto, permiso. Vamos a ponernos por acá. Vamos por acá. Y vamos a... Y el espejo, sí. Bueno, Claro, ahí por lo menos se logra ver el telescopio, un telescopio reflector, ¿no? Tiene un espejo principal y el espejo lo tienen que montar también, ¿no? exactamente. Ya, veamos todo lo que tengan que hacer. Yo aquí voy a estar tratando de dejar registro Ya. y siéntanse en la confianza de pasar frente a la cámara. Aunque sean en desorden, pero esta es la base. La base simplemente es... estos son los soportes, tiene tres soportes que van al piso. Que esto después se le puede poner un tubo de 1/4 para extenderlo o para ponerle otro sistema. Con esto va a anclar bien. Después de muchos intentos, porque esto tiene que estar exactamente en tres. Bueno, en matemática y física se sabe que para definir un plano son 3 puntos, ¿cierto? Estos son 3 puntos de apoyo, entonces va a ser muy estable. Si tuviera 4 patas, probablemente esto andaría medio cojo. Como la silla de los restaurantes, las mesas de los restaurantes. Entonces esto gira por un par de teflón aquí contra melamina. El teflón es un material, un plástico industrial que es bien bueno, que tiene un perfecto roce que permite moverlo sin que se frene, pero sin que se Deslice. deslice tan fácil tampoco. Pero es una suavidad salvaje, porque uno cuando está mirando con el telescopio necesita una estabilidad mecánica también. Entonces esto lo va. Estas son unas ruedas también
Esto va a permitir el movimiento azimutal. Azimutal. Entonces, pero esto está así en forma de canto, entonces lo vamos a poner hacia el piso. Ahí, claro. Y esto es simplemente un cajón. Es un cajón que gira. Esto fue inventado por el concepto, digamos, esto es una modificación en realidad, pero es como un cajón que gira. Gira en horizontal. Voy a sonar. Coge un poco, ¿no? Horizontal y tiene estas dos pads de teflón que van contra esos ejes que están allá en el telescopio, que lo vamos a ver luego, que es para que el telescopio se mueva en altura. O sea, en el fondo se va a depositar en esos topes la estructura superior y va a poder girar sobre eso, ¿no? Va a deslizar como si fueran rieles, algo así. Entonces, son dos movimientos que tiene, que es como un cañón en el fondo. John Dobson se imaginó un cañón, él se basó en eso. Él lo dijo allá en el año... Pero aparte ustedes lo conocen a Dobson, ¿no? Tuve buena suerte de conocerlo en Coyhaique, en un congreso de aficionados a la astronomía, en el 2004, fue en noviembre del 2004, y Ricardo González, el maestro, falleció un mes después, un mes y tanto después. Impresionante, fue su última actividad que él estuvo allá y conocimos a John Dobson. Y él tiene fotos con John Dobson, que John Dobson en ese tiempo tenía 89 años, él falleció de 99. Fue una cosa increíble, falleció en 2013 o 2014 por ahí. Porque él nació en 1914, John Dobson. Y él viajaba por todo el mundo porque inventó este sistema. En realidad él dijo que se basó en un cañón, pero inventó este sistema que revolucionó totalmente el armado de los telescopios grandes, que antes era imposible, por ejemplo, tener un telescopio de ese tamaño, de 20 pulgadas, tener una montura de aficionado, una montura ecuatorial, que era muy pesada, entonces era para no Bueno, la estructura, ¿cuánto pesa esta estructura más o menos? Todo el conjunto original, porque sin esta base pesaba 83 kilos. Claro, es lo que pesa una persona estándar, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, trasladarlo es muy complicado, entonces pero es un telescopio que es desarmable. Esta es la parte del telescopio, esta es la estructura, parece, pero ¿cómo va a ser un telescopio esto si esto no parece tubo? Bueno, esto podría tener un tubo. Si tuviera un tubo sería un tubo gigantesco, entonces llamaría mucho la atención. El tubo genera dos problemas, déjame acotar. El primero tiene que ver con el peso, aumentar el peso, y el segundo es que se van a generar corrientes convectivas dentro, producto de la diferencia de temperatura. Exacto. Lo cual entorpece lo que se llama el zinc, Exacto. que tiene que ver con la estabilidad de la claridad con la que va a ver el telescopio, en cierta forma. Exactamente. Y el problema, claro, como tú dices muy bien, la estructura abierta tiene esa ventaja de que toda la masa de aire va a ser homogénea, o sea, con el ambiente. No se va a producir el efecto chimenea, ¿no? Lo que acabas de mencionar como el efecto chimenea, que se producen esas corrientes, ¿cierto? Por diferencia de temperatura de aire. Claro, y esas corrientes, así como detalle, desde el punto de vista físico, esa turbulencia produce cambio en el índice de refracción del aire. Y el índice de refracción está relacionado con la rapidez con la que se mueve la luz, entonces la luz empieza a curvarse y a moverse por diferentes caminos y eso entorpece. O sea, la imagen deja de ser nítida, la que produce el telescopio. Exacto, entonces se las estrellas bailar o titilar mucho. Claro. Ese es el efecto que produce lo que estás diciendo, justamente. Que en el fondo te cambia la velocidad de la luz y la luz busca su camino y bueno, eso es una explicación muy entretenida, muy interesante, y que en la práctica se traduce justamente en que uno no ve bien, no ve quieta las estrellas. Como uno lo puede ver por la ventana del avión, por ejemplo, que ya uno está más arriba, a los 11.000 metros, y se ve ya mucho más, es como punto la estrella, como estable, como que no titilan. Cuando Neruda escribió el poema 20, la noche estaba pésima, estaba con mucha turbulencia. Y titilan azules los astros a lo lejos. Bueno, eso es un producto de lo que estamos hablando. Bueno, este telescopio es estructura abierta, que se llama. Esto es una estructura que está como cruzada, para evitar justamente también torsión y también, ¿cómo se llama esto? ¿Torsión? Sí.
Funciona así claro. y Y el otro juego que se produce longitudinal, claro. longitudes. O axial, no sé cómo se podría llamar. Compresión podría ser. Claro. Entonces, esto es una estructura ultra firme, aunque los tubos son delgados para este telescopio. Estos son, creo que, 1 pulgada y Ese material es aluminio, ¿no? aluminio. Es un material resistente, pero a la vez liviano. Claro. Si uno agarra un tubo, uno lo podía hasta doblar un poquito. Entonces uno dice, pero ¿cómo? No, esto al estar apretado, esto está simplemente pasado con unos pernos y unas mariposas, unas tuercas mariposas, que lo sujetan acá a un soporte, al anillo superior, donde va la óptica secundaria y el lugar donde se pone el ocular, que es la pieza por donde uno pone el ojo, o se pone la cámara. Ah, está por ahí la salida del lugar. Déjame que voy a acercarme, Y por otro lado, perdón, abajo, Me voy a sujeta acercar, a la estructura, la parte porque inferior. esa parte no es evidente. No está bien. Déjame que me mueva. Ahí se ve, ¿no? O sea, pues la luz sale por Claro. ese lugar y ahí es donde se pone otra lente que se llama la ocular, Exacto. que es donde uno va a poner el ojo o podría eventualmente poner una cámara también ahí, ¿no? Exactamente, claro. Las cámaras... Para reemplazar al ojo. Exacto. Es mucho mejor por una parte. Ahora, no es lo mismo que estar mirando, que hay distintos tipos de observación. La observación por placer o observación para, por ejemplo, ya, descubrir cometas. Eso es algo muy romántico del pasado, que también uno como aficionado lo hace. Pero los detectores ahora permiten en muy poco tiempo captar estrellas que son muy débiles, o nebulosas, o galaxias, o lo que sea. Bueno, y además del registro, el hecho de poder volver a acceder a la observación en otro momento. Exacto. Porque claro, la observación visual, que era por ejemplo la que hizo Galileo por primera vez, había que ser un artista prácticamente para poder dibujar lo que estabas viendo exactamente. Galileo era excepcional en eso, Claro. pero la mayoría de nosotros no somos hombres renacentistas, entonces no. Claro, no vemos la técnica ni la costumbre. Y entonces la precisión que te permite una cámara versus lo que puede hacer el ojo y la capacidad que uno tenga después de reproducir lo que observa, van a haber diferencias, ¿no? No, imagínate en los tiempos en el siglo XIX, ¿cierto? Bueno, Luis nos puede hablar un poquito más de... Porque Luis había vivido en el siglo XIX. No. Entiendo eso. Mucha honra. Entre experiencia y juventud, dicen por ahí. Por ejemplo, Percival Lowell, con el tema de los canales de Marte, o Schiaparelli, no sé cómo se pronuncia. Schiaparelli. Schiaparelli, correcto. De hecho, con doble L, entonces tiene una entonación en particular. Y la SSH. Pero Percival Lowell era gringo, ¿no? Claro. Y él es el observatorio Lowell, es donde se descubrió Plutón, ¿no? Correcto. Entonces, estos personajes que observaban Marte, y había otros más, dibujaban. No tenían cámara fotográfica, en ese tiempo la fotografía recién estaba apareciendo, a mediados del siglo XIX, pero ellos registraban todo, y entonces aparecían canales en Marte. Voy a agregar en el video cuando lo edite, yo tengo los dibujos de Schiaparelli, que los pedí al observatorio de Milán, porque él observaba del Observatorio Real de Milán. Así que voy a dejar después aquí, por ahí en una esquinita, algunos de los dibujos de Schiaparelli donde se ven esas estructuras, que son lo que tú estás mencionando en los canales. Pero Sí. disculpa la interrupción, pero era... Pero por favor, o sea, la idea... En mi libro, no quiero parecer arrogante, pero en mi libro están esos dibujos. Sí. Entonces, es interesante eso, pues. Entonces, uno también lo puede hacer. Dibujos de la Luna también habían. Pero de Marte principalmente porque llama la atención, porque con los canales se pensaba que había una civilización inteligente que había hecho esos canales para traer agua de los polos, que supuestamente había agua. Ahora se sabe que hay agua, pero no... Claro, Marte era como Arrakis, ¿no? Ya que está de moda la Dune, o Duna, la película. No, mira, Luis, que nos cuente la historia bien, porque él sabe mucho de toda esta historia. Pero es un cuento aparte. Bueno, el telescopio ha sido una herramienta maravillosa de los últimos 410 años, ¿cuánto? 412 años. 1609 fue 413 años. 1609 son las primeras observaciones registradas por Galileo. Claro.
Así que lo que se conoce de Galileo, porque había otro personaje que se llama Simón Meyer, que era Marius, que era inglés, el nombre Marius latinizado, que también se le atribuye el descubrimiento de las lunas de Júpiter. claro, lo que pasa es que Galileo lo publicó. Claro. Esa es la diferencia. Entonces no se sabe quién fue primero, pero lo más probable es que haya sido Galileo primero. Bueno, pero en ese tiempo... O sea, el catalejo existía de varios años antes y por lo tanto es esperable que otros seres humanos hubieran apuntado eso hacia el cielo y hubieran visto las cosas que vio Galileo, pero no dejaron registro ni no lo comunicaron al resto. Exactamente. Esa es Por la ejemplo, diferencia. Hans Lippershey, que era el holandés que dejó patentó el telescopio, este instrumento que antes era con lente. Después se empezaron a hacer con espejos. No recuerdo si fue Gregory, un inglés, James Gregory, que hizo un telescopio que hoy día se parece a la otra configuración óptica. Esto se llama newtoniano, porque Newton inventó este sistema. Sí, bueno, lo que cambia básicamente, yo igual aquí después voy a poner en el video algunas imágenes de la diferencia entre el gregoriano y el newtoniano, es básicamente donde sale la luz, o sea, donde está el ocular en el fondo. Pero son siempre telescopios de espejo. Después puede cambiar la forma de la curva del espejo, pero la idea, lo que hizo Newton fue tomar algo que ya existía y lo mejoró y se quedó con el nombre de Newton, pero no fue el inventor del... Entonces hay mucha historia aquí detrás de todo este telescopio, porque no es un invento que por ejemplo hizo nuestro maestro Ricardo González, Martín Ricardo González Álvarez, él se llamaba así. Pero por ejemplo, don Guillermo, que ustedes lo conocen, obviamente tal vez los que nos van a ver este video no lo conocen, don Guillermo Fernández. Claro, fue uno de los socios de Sabal, lo mencionó Luis en el video anterior, y él me contaba que él iba a buscar arena a la playa, ahí en Viña, en la Caleta Barca, él vivía en Agua Santa, cerca de la gruta que está ahí en Agua Santa. Entonces él decía que iba con unos sacos a buscar arena a la playa, para luego tallar los espejos, porque se va tallando como con diferente grosor de la arena, ¿no? Vidrios. Entonces el primer tallado es con arena gruesa, y luego va... Es como cuando uno lija una pared, una madera en el fondo, ¿no? Que parte con una lija gruesa y después va haciéndola cada vez más fina. Entonces él contaba que iba a la playa a buscar la arena y ese trabajo es un trabajo absolutamente artesanal, pero con resultados excepcionales. Cuando uno ve a través de estos telescopios... Sí. No, o sea, de hecho se le hacen pruebas de difracción a los espejos para... Ya, maravilloso. Entonces los aficionados han hecho mucho, aficionados y aficionadas, claro, han hecho mucho estas construcciones que también, por supuesto, no son todas iguales. Porque el diseño, por ejemplo, este diseño abierto lo han inventado en los 80, en realidad, en Estados Unidos. Aunque esta estructura tiene un nombre francés, serrurier. No sé cómo se pronunciará. Serrurier, esta estructura que... Esta da un cierto, Luis, que vamos a ver en arquitectura. Sí, pero los telescopios VLT, por ejemplo, de Paranal, tienen una estructura similar a esto, no digo igual. Parecida. Es muy similar. Chueca? Para distribuir mejor las fuerzas. Volviendo, por ejemplo, a lo que contaba hace un rato, al telescopio de la Universidad de Padua, es un telescopio cerrado. Y entonces, cuando yo estaba en la Universidad de Padua hace 10 años atrás, se le ocurrió poner un sistema de extracción de aire dentro del tubo. Perfecto. Y entonces mejoró sustancialmente el zinc, que es decir, esta nitidez con la que ve el telescopio, pero generaba otro problema que era condensación en el espejo. Ah, claro. Entonces, porque con unos pocos grados de diferencia se condensa el vapor de agua en el espejo, y cuando se condensa el vapor de agua en el espejo deja de ver como debería ver. Entonces se solucionaba un problema y se generaba otro. Exactamente. Entonces, pero eso es un telescopio de los años 40, donde la estructura era cerrada, pero ahora todos los telescopios se hacen prácticamente abiertos. O sea, no tienen, porque ya se sabe este problema de las turbulencias que se genera dentro, y lo cual entorpece la nitidez y la observación. Hay varias razones también, lo que tú dices. La turbulencia es una de las razones. La otra razón que no mencionamos era que el enfriamiento de la masa del espejo es súper importante, sobre todo en estos tamaños. En 15 centímetros, 10 y telescopios de 4,5 pulgadas, que sé yo, estos pequeños, ese efecto no se nota tanto.
Pero en estos ya que son 20 pulgadas, o este que es de 16 pulgadas de 40 centímetros, que este también tiene... Claro, yo no he grabado, así vamos a girar así. Ah, ya. Que se ve ahí. Ahí está. Ahí se ve. Bueno, las razones de por qué se hace estructura abierta, lo mencionamos, que era la turbulencia que se produce en un tubo cerrado. Otra cosa es lo transportable que resulta ser un telescopio. Esto lo podemos meter en un auto perfectamente y queda reducido, ocupa un asiento nomás, solamente, más los tubos. Entonces es muy... Claro, o sea, en el fondo tú puedes desmontar esos tubos y el telescopio queda ocupando bastante menos volumen. Exacto. Entiendo. Exactamente. Y Estoy haciendo de comparini hoy día, así que sí. tienen que entender que voy a hacer preguntas un excelente. poco absurdas. Excelente, claro. No, pero muy bien esa pregunta. Bueno, este telescopio es de 40 centímetros. Pero simplemente para aclarar, cuando tú dices 50 centímetros, o 40 dijiste, ¿no? ¿O 50? Este tiene 40. Ya. Entonces cuando tú dices 40 te refieres en realidad al diámetro del espejo, que en este eso momento está cubierto con una tapa. Lo voy a destapar un poquito. ¿Puedo? Entonces, Vamos a pedir permiso para destapar. Nos vamos a tapar un poco la boca para no, aunque está con un poco de polvo. claro, pero ahí se ve claramente que hay un espejo, ¿no? Debajo de esa tapa. Claro. Entonces, en realidad cuando estás diciendo que el telescopio es de 50 o de 40 o de 60 centímetros, te estás refiriendo al diámetro de ese espejo, es decir, cuánto mide de un lado a otro, Exactamente. pasando por el centro. Y ustedes que saben más matemáticas, nuestra pupila se dilata 5 a 7 milímetros en la oscuridad, ¿cierto? Depende de la edad, Depende de la edad. hay varios factores ahí, sí, y de Exacto. la cantidad de luz Pero y del pongámosle tiempo pasado. 6 milímetros, 5 milímetros, en un cielo muy oscuro. Esto es una pupila, en el fondo. Claro, efectivamente. O sea, Así uno es. puede hacer un símil. Uno puede hacer un símil con el ojo humano. En realidad, porque el ojo humano no deja de ser un instrumento óptico que tiene lentes. No tiene espejo, pero tiene lentes. Exacto. Entonces, que es justamente el cristalino el lente del ojo, ¿no? Exactamente. Entonces, esto viene a ser la pupila, que es, no sé, me tiene que ver con las matemáticas, pero supongamos que tenemos 6 milímetros, y esto tiene 400 milímetros, y esto tiene 500 milímetros. El área de recolección de luz es tremendamente Claro, grande. eso es algo que normalmente uno tiene que... Bueno, cuando uno da clases de astronomía es un problema, pero sobre todo cuando uno hace divulgación, porque cuando uno da clases tiene más tiempo de discutir, ¿no? Pero cuando uno hace divulgación, la pregunta típica es ¿cuántos momentos tiene el telescopio o cuán lejos puede ver el telescopio? ¿No? Claro. Y O en el realidad alcance. el telescopio es un objeto, es un instrumento que lo que quiere hacer es captar la mayor cantidad de luz de objetos que son muy débiles, que están en el cielo, ¿no? Porque uno no hace esto para un objeto como este para mirar el cerro de la esquina, sino que lo hace para mirar el cielo, objetos que están muy muy lejos y que son débiles, ¿no? Entonces el objetivo del telescopio es recolectar la mayor cantidad de luz. Y en ese sentido lo que tú estás diciendo es que, claro, esto si fuera como un ojo, el ojo nuestro es bastante bueno, pero tiene limitaciones, y esto sería como un tremendo ojo, ¿no? Que capta mucho más. O un ojo auxiliar. Y imagínate, es como recoger la luz que fuera como agua lluvia. Entonces, obviamente, al tener mayor superficie, capta mucho más cantidad de lluvia, de luz, ¿cierto? Que nuestros pequeños 5 milímetros que se nos dilata la pupila en la oscuridad. Para hacer un ejemplo numérico, en realidad algo fácil, son 40 centímetros, son 400 milímetros, versus 4 milímetros de la pupila, Perfecto. son 400 dividido por 4, son 100 al cuadrado, porque es el cociente de los diámetros al cuadrado, el área, digamos. Entonces son 10.000 veces. Tú recoges 10.000 veces más luz con ese espejo que el que recoge con la pupila de una persona. Es como si nosotros, en vez de ser mosca con 800, tuviéramos 10.000 ojos. Claro. Sería algo así. Pero imagínate la cantidad de fotones que... Y esto se concentra, porque esto va convergiendo al tener la forma cóncava. La luz entra por arriba, rebota acá, tiene obstáculos, pero no importa, eso no afecta en nada. Y rebota acá y se empieza a converger en forma de un cono. Y lo vamos a ver en este telescopio que está más fácil acá. Supongamos que está aquí el de 50. Aquí podemos hacer la división también. Sí, Es la misma. Son 5 milímetros que queda lo mismo. Claro. Perfecto. 10.000 veces.
Entonces, el cono de luz, bueno, la luz entra por ahí arriba, lo tapa un poquito el soporte, el espejo secundario, el otro es el primario. Y los soportes que se llaman araña, dicen el spider en inglés, entra la luz, rebota, se forma el cono, y antes de que converja la luz, lo que se llama el foco, cuando converge la luz y forma una imagen, eso se llama foco, o plano focal, hay un espejo plano, aquí plano. Espera, que eso no se ve de acá, lo voy a mostrar. De hecho, esa es la característica del newtoniano, ¿no? El espejo y el tipo, la forma del espejo, porque este es un espejo elíptico, lo que veo, ¿no? Claro, elíptico de la forma, porque puede ser redondo, puede ser triangular, pero es elíptico para optimizar aquí también el... Y de ahí la luz sale reflejada por este ocular, que es donde uno pone el ojo. Sale por acá, claro, porque rebota. Y donde uno pone lo que se llama... Es elíptico porque cuando cortas el cono en 45 grados es una elipse, ¿verdad? Es una elipse, claro. Eso de viene hecho, de Apolonio de Pérgamo. Aquí se ve, de hecho, la base del espejo. Se ve justamente la base. Ahora voy a moverlo abajo para que se vea que lo que estábamos viendo es justamente eso. Perfecto. El espejo que lo vamos a... Bueno, deberíamos ponerlo, pero... Sí. Bueno, esto lo vamos a montar ahora en la base que acabas de traer, ¿no? Vamos a montarlo acá, vamos a tener que hacer la movida aquí con el Víctor, bueno, la iluminación. Vamos. Ya. Ah, perfecto. Si Ricardo González lo hacía entre dos personas. Vamos. Entonces, esa es la gracia del Dobson también. Esta es la montura Dobson, te decía. Ahí está. Y gira para acá. Entonces tiene estos dos movimientos. La montura Dobson es simplemente una montura alta simultánea. ¿Qué significa alta simultánea? Que se mueve en altura. Altura significa la elevación con respecto al horizonte. Por ejemplo, yo voy a bajar lo más que pueda aquí, bueno, hasta ahí, pero puedo llegar al horizonte, que es la línea imaginaria esta que está justo frente a nosotros, que es un plano en realidad, del horizonte hacia el punto más alto del cielo que se llama cenit, que está sobre nuestras cabezas, ¿cierto? Un punto imaginario, obviamente. Esto puede llegar hasta allá arriba también. Claro, en el fondo el eje del telescopio forma un ángulo con el suelo. Si ese ángulo 0 está apuntando al horizonte y si el 90 está apuntando al cenit. Aquí estaría, no sé, 45, algo así. Y uno puede ponerle un transportador incluso acá, algunos que le ponen esa medida de referencia para poder saber en qué ángulo está la estrella, porque hay un momento en que las estrellas están en cierta altura en el cielo. Entonces uno puede saber que esa estrella está a 30 grados, listo. Entonces yo apunto el telescopio a 30 grados, pero también hay otro eje, que es el eje de azimut, que es el que se mueve así, horizontal. Horizontal, se mueve de 0 a 360 grados. Se supone que se toma del norte, el norte en este caso creo que estaría hacia... En el video no importa dónde está. No importa, hacia allá. Entonces allá es 0 grados. De 0 a 359, etc. Entonces, la estrella puede estar a 30 grados de altura, por ejemplo. Ya, vamos a poner 50 grados de altura. Ahí está la altura. Y azimut 180. Estoy apuntando hacia el sur. Listo. Y ahí va a estar la estrella. En ese momento. O el cometa, o el planeta. O el cometa, o lo que sea. Esas coordenadas sí son instantáneas, porque van cambiando. Esas son las coordenadas azimutales. Entonces, hay que estar moviendo siempre el eje de altura y el eje de azimut en estos telescopios que son azimutales o altazimutales. Y la montura Dobson no es más que, bueno, esto es como una transformación de la montura Dobson, porque la montura Dobson original es un cajón con un tubo. El telescopio es con tubo. A John Dobson no le gustaban mucho estas estructuras abiertas. Él lo dijo. Fuimos testigos en primera persona. No le gustaba mucho, se burló de un telescopio mío, de hecho. No le gustaba mucho, pero es muy táctico. Y liviano. Entonces eso es lo otro, que además la estructura esta, como tú decías al principio, la hace muy liviana. Entonces mucho más manejable para un aficionado. Esto es un telescopio de observatorio profesional. En la silla, por ejemplo, hay telescopios de estos tamaños, en los observatorios del norte.
Entonces, Los observatorios de docencia, de hecho, Claro. para las carreras de astronomía tienen un telescopio, el más grande será 50 centímetros. claro, por ejemplo, en la Católica, ahí en Santiago, en Santa Martina, tienen también un telescopio grande. Entonces son telescopios ya que uno puede ya hacer cosas más profesionales, por decirlo así. Ahora, el que sea profesional o no, pienso yo que es el uso que se le dé. Y la instrumentación que se le agregue. Porque este es un telescopio amateur. Amateur. Y tal como decía Luis alguna vez, amateur significa como pasión, ¿cierto? Astrónomos apasionados. No, No astrónomos, tanto aficionados. astrónomos por vocación y no por las lucas. Claro, una cosa así. Bueno, claro, que ganan plata muy bien. Y así debería ser siempre. Pero que el... Bueno, dinero dicho no sea de paso, las lucas son el dinero en Chile, ¿no? Se le llama, Claro. coloquialmente se le llama así. Exactamente. Bueno, entonces este es el famoso telescopio newtoniano, configuración óptica Newton, montura azimutal. O Dobson se podría llamar. Yo no le llamaría Dobson a esta montura, porque es una montura azimutal, aunque funciona igual, pero la Dobson original es con el cajón cerrado. Es totalmente diferente. Esto estamos en Pizza Hut, no. Esto es, no es para comer, esto es alimento para el ojo y para el alma. Este es el corazón del telescopio. El espejo y yo me voy a tener que... Ya, ahora vamos a... ¿Sí? Esto que quede fuera de cámara. Como dijo Gabriel, los planes que no se empeña. La vida es lo que sucede mientras tú te empeñas en hacer planes, otros planes. Bueno, sí. Lo dije en mi matrimonio. Oye, perdón por el monólogo. O sea, aquí tenemos el espejo que está protegido con esta maravilla de acrílico que le puso Ricardo González. Generalmente uno se tiene que tapar la boca porque uno, ya sabemos con el COVID, qué sé yo, que expulsamos gotitas y eso puede caer en el espejo también y perjudica el aluminio. Entonces, como siempre habla así con la boca tapada, con mascarilla sería ideal. Aquí tenemos el espejo. Estamos en periodo COVID, nadie tiene mascarilla. Está impecable, claro, nadie va a mascarilla. Entonces es una maravilla. Esto tiene la característica que la curva es tal, bueno, si uno pone una especie de regla acá, ahí lo estoy tocando porque está con la protección, si uno pone la regla, se va a notar la curvatura, un objeto liso, se va a notar que tiene como una concavidad. Y la concavidad es tal que los rayos de luz, cuando van convergiendo, se forman aproximadamente a 2 metros de foco, o sea, mucho más arriba que el espejo secundario. Son como 2 metros, más o menos. 2000 milímetros de distancia focal. Entonces, el diámetro y la distancia focal, que es donde se enfoca la imagen, son los 2 parámetros más importantes de un telescopio. De ahí se deduce todo lo demás. De ahí podemos saber cuál es el campo de visión, cuál es el aumento, Qué bonito. Todo. Entonces, lo más importante de un telescopio es el diámetro y su distancia focal. Con eso podemos diseñar el telescopio en base a eso, entero. Así que es muy importante esos dos. Este es un F cuánto, un F10. F4 parece que es. F4. Sí, claro. enfoca mejor. 50, a ver, 2000 en la distancia focal partida por el diámetro. F4. F4. Bastante. Entonces, en un espejo pequeño, con esa misma distancia focal, esto queda un casquete esférico nomás en la forma y queda perfecto. Pero cuando los diámetros son más grandes, con esta misma distancia focal, esta distancia focal es corta en relación a esto. Eso se llama la razón focal, que es la distancia focal partida por... La lectura. Perdón, claro, la apertura... F partido por D, claro. El foco partido por el diámetro. 2000 dividido
50. En 500, claro. 4. 4. F4. Lo que acabo de decir es eso, F4. Eso es la razón focal. Entonces eso te da la rapidez fotográfica, en el fondo es como un lente de cámara. Si uno saca una foto con un F8, es decir que es parecido. Es mucho más, necesitas más tiempo de exposición para que salga esa misma foto. En cambio con F4, como en este caso, de apertura, tú sacas la foto en menos tiempo. Entonces es más rápido para la fotografía. Para visual no se nota tanto eso, ese efecto, se nota un poco, pero no es tan determinante. ¿Qué otra cosa más importante era esto? Tenemos que montar el telescopio, el espejo. ¿Cuál es el espesor de este espejo? Es súper delgadito, son 2 vidrios de 19 milímetros, el espesor. Es una cosa bastante especial. Que son pegados, claro. Son 2. Pero en este caso me parece, porque él hizo 2 espejos. Me parece que este es monolítico. Este es el de una sola pieza, claro. No, el otro que hizo era de Este es varias piezas. Ahora, uno lo va a montar acá. ¿Qué es esto? Esto es lo que se llama la celda. Toda esta estructura se llama celda, que es donde va montado el espejo, pero no se puede llegar y poner sobre una superficie rígida. Esto está suelto, a propósito. Esto se llama celda flotante. Esta es de 9, 12, de 18 puntos, ¿cierto? Calculé bien, ¿no? 18, sí. Claro, esta es una celda de 18 puntos que está calculada, porque tiene, cada triangulito tiene 3 puntos de apoyo y se van adaptando cuando uno pone el espejo. Entonces, si uno tuviera, por ejemplo, 3 puntos de apoyo solamente, la masa del espejo, como es tan delgado en relación a su diámetro, se empieza a deformar. Entonces, pero uno no lo ve a simple vista. Pero si uno está observando con alto aumento, ahí se ve que se distorsiona la imagen. Por ejemplo, Júpiter. Se ve algo distorsionado. Entonces, para mantener la forma del espejo es muy importante esto. ¿Para qué decir en el observatorio como... Claro, ahí entra en juego lo que se llama la óptica activa. Claro, como el Tiene unos pistones abajo que van... Voy a poner después en el video voy a poner alguna imagen porque en la silla grabamos, por ejemplo, el NNT, que tiene esos pistones claro, bajo el espejo. Lo grabamos la última vez que fuimos a la silla. Vamos a poner ahora el espejo. Esto va acá. Esto va aquí. Y me faltó algo importante, que es tiene una banda aquí como una correa, como un cinturón, que es para sujetarlo un poco. Es el punto de apoyo cuando baja, ¿no? Entonces, porque también uno tiene que pensar qué pasa al lado. En espejos chicos da lo mismo, uno los hace así con 3 puntos de apoyo en los lados para que no se muevan, no se descentren. Y abajo también con 3 puntos de apoyo y basta. Pero en este caso ya, como es tan delgado en relación a su diámetro, la deformación igual puede ser importante en varios sentidos. Yo no soy ingeniero mecánico, no conozco mucho el tema matemático, pero aquí estamos compensando fuerzas. Entonces, que el espejo esté homogéneo en su forma, a un nivel grande, es muy preciso. El espejo sin ningún problema se va a mantener en su lugar y no se va a deformar en el